El Señor les bendiga, el Señor les bendiga. Para nosotros es un gran privilegio, un gran honor estar en este espacio de bendición. Mi nombre es Miguel Antonio Cuevas y estamos con el propósito de compartir el mensaje de Dios con su pueblo. En este día tenemos un tema. Vamos a leer primeramente la palabra del Señor, la cual se encuentra en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su primera carta, capítulo 4, desde su versículo 1 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, versículo 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Damos gracias al Señor por su palabra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te damos gracias por tu santa y bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un tema. El tema que tenemos es sana doctrina o fábulas artificiosas. Esta es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo fue constituido de parte de Dios como apóstol a los gentiles, así como Pedro fue constituido apóstol de los judíos. Y Pablo le está hablando a Timoteo en esta carta. Timoteo es su hijo en la fe, porque en esos viajes misioneros que el apóstol Pablo hacía llevando la palabra del Señor, se ganó a Timoteo y se convirtió entonces Timoteo en un hijo de la fe y a alguien a quien el apóstol Pablo, por ser hijo, lo sustentaba ministerialmente, lo formó, lo amamantó ministerialmente. Timoteo era un joven que tenía talentos, tenía dones. Pablo lo notó y decidió formar un ministro, hacer de él un ministro, y se dedicó a esa labor. Timoteo gozaba de una buena crianza dada por su madre Eunice y su abuela Loida, dos muy buenas judías. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo porque el apóstol Pablo ve una situación. El hombre de Dios es visionario. El hombre de Dios no está en Belén con los pastores, sino que está acentuado en lo que está sucediendo y ve lo que se aproxima o lo que se está moviendo, y el resultado, para bien o para mal, que eso puede traer a la iglesia. El apóstol Pablo era uno de esos. Pablo estaba muy centrado en su ministerio y en la formación y en cumplir lo que el Señor había puesto en sus manos, y en darle y cuidar la obra del Señor. Pablo ve que Timoteo se aproximaban días difíciles para el ministerio de Timoteo,
y para la iglesia donde Timoteo estaba pastoreando. Pablo pudo visualizarlo, sintió los ambientes, sintió, como decimos nosotros, los meneos, porque Timoteo estaba en un contexto histórico ahí un poco difícil, y Pablo sabía. Pablo no era una persona muy despierta en el Señor, un hombre con discernimiento de Dios y un hombre con su mente bien puesta, la gloria es de Dios. Y él vio que a Timoteo se le aproximaban, y para la iglesia a la iglesia se le aproximaban momentos difíciles. Entonces el apóstol Pablo empieza con una encomienda para Timoteo. Él utiliza la palabra en el capítulo 4, en su versículo 1, cuando él inicia hablándole a Timoteo, dice: te encarezco. ¿Qué es encarecer? Encarecer tiene mucho significado. Vamos a hablar dos de ellos. Uno de ellos es hacer una cosa, que una cosa resulte más cara. Encarecer es decir, ponerla más cara. Pero tiene otro significado, que es el que lleva este contexto, que es acentuar la importancia o el interés de una cosa. Acentuar, es decir, hacerla resaltar. Hacerla resaltar. Y Pablo sabía que era de gran importancia para la iglesia que Timoteo estaba pastoreando, que él acentuara la palabra de Dios. No solamente que él hablara de forma no superficial, ni nada de eso, ni ya di un mensaje y me quité, no, sino que la acentuara, ¿verdad? Que le diera ahínco, que lo hiciera como él decía, a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, intensivo. Que la doctrina fuera intensiva. Cuando una gente está floja en una materia, ¿qué hacen? Le dan un refuerzo. Entonces, quería que fuera reforzada la doctrina. ¿Por qué? Dice que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Refuerza, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque hay una exhortación que es humana, que sale de yo creo, de yo pienso, de yo entiendo. Y muchas veces no es del malo todo, si hay cierto grado de madurez. Pero la mayor y más eficiente palabra y mensaje es, mi alma alaba la gloria del Señor, la palabra de Dios. Esa es inerrable, esa no falla. Porque salió de la mente perfecta de Dios. Porque sale de la mente sabia de Dios. De la que habló sabiduría. De esa sabiduría que clama en las plazas y llama a los simples. Mi alma alaba el nombre del Señor para siempre. Entonces Pablo sabía lo que se acercaba. Y dice: porque vendrán tiempos. ¿Por qué Timoteo lo tiene que hacer? Dice Pablo. Y Pablo le da una razón. Le da la razón por la que él quería que Timoteo atese. Que Timoteo sea más extensivo en la enseñanza. Más extensivo en el mensaje. Más enfocado. Más reforzado. Porque había una razón en la preocupación, en el interés del apóstol. Dice él, porque vendrán, ¿cuál era la razón? Dice él, porque vendrán tiempos. Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrirla es soportarla. Sufrirle es usted sentarse, escuchar un mensaje de Dios. La gente no iba a soportar eso. No iba a sufrir eso de escuchar a Dios reprendiéndole sus cosas malas. No iban ya a sufrir escuchándole a Dios, corrigiéndole sus deficiencias para que progresen y salgan de los chascos. Sino que cada quien iba a tener su teoría.
Cada quien iba a tener su sofismo. No teología, porque la teología profunda, la que está basada en Jesús, nos acerca a Dios. Cada quien iba a tener su modo de creer y lo iba a querer implantar como forma de vida para él y para el cristianismo. Y el mensaje de Jesús es muy sencillo eso. Entonces iba a llegar ese tiempo y Pablo se adelanta para preparar a la iglesia, para que la iglesia, cuando llegue ese embate, ese chorro de doctrina, ese chorro de ideas que divagan y son contrarias a la palabra de Dios, mi alma alaba la gloria del Señor para siempre, la iglesia estuviera preparada, la iglesia estuviera lista, la iglesia se le adelantara a ese momento hecatómbico de confusión y difícil que venía para la iglesia. ¿Y cómo se lo iban a preparar? Con lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: maestros consagrados al estudio profundo y responsable de la palabra de Dios. Maestros que tuvieran la doctrina y la enseñanza de la sana doctrina como algo emergente, como algo básico, como algo esencial. No de un día, no. Como hablan por ahí, la escuela del magisterio, donde la doctrina sea constante y continua. Gloria al Señor. Y yo creo que hoy en día no es muy diferente lo que está pasando, porque hoy en día hay muchos maestros, muchos de Dios, pero otros que están distorsionando la verdad del Evangelio. Entonces, o están trayendo otras cosas que nada tiene que ver con el Evangelio, el cristianismo. Entonces, dice, no, sino que teniendo comezón de oír. Eso se daba mucho dentro del mundo occidental. Los griegos eran muy dados al no conformarse con lo que recibían de parte, sino que siempre estaban que querían más y querían más y querían más. Pero como dice el mismo apóstol Pablo, no saben lo que dicen ni lo que hablan, lo que enseñan. Hay gente que está recibiendo y tirando para adelante, pero nadie se sienta a reflexionar, a ver si es verdad, que por aquí. Entonces, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oigan eso, teniendo comezón de oír, porque hay gente que nunca se sacia. Siempre usted le da un mensaje, ese no es suficiente nunca, pero no practican. Entonces, muchas veces es bueno tener mucho conocimiento, yo apuesto a eso, pero conocimiento del Señor. Es bueno ampliarse, ¿verdad? Pero en las cosas del Señor. Es bueno ampliarse, pero hay que tener límites, ¿verdad? Porque no podemos ser solamente, como decía el hermano Santiago, no debemos caer en la trampa de ser solamente oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y con lo que muchos tienen es suficiente, y más que suficiente. Y claro, con esto no digo de que usted se limite, con esto no digo de que sea conformista, pero el apóstol Pablo está hablando de otro tipo de gente. Esta gente que tienen comezón de oír y que se iban a amontonar, maestros, pero no maestros de Dios, dice Pablo, sino que maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Usted sabe lo que significa concupiscencia? La palabra concupiscencia es deseo. Es decir, esta gente iban a enseñar lo que ellos tenían en sus deseos, lo que ellos querían. Yo quiero cuarto, vamos a hablar de la prosperidad, y que la gente siembre el carro, y que la gente siembre la guagua, y que la gente te siembre la casa, porque quieren cuarto, porque son conforme a sus propias concupiscencias. Lo que dice Judas, el espíritu de Balaán. La gente, aquí hay gente que ama el premio, ama los dólares, ama los pesos. No es que no se deba tener, son necesarios, pero hay que ser medido y no amarlo. Hay que tener cuidado,
Porque si usted se mete en un amor enfermizo, cuando viene a ver, usted vende lo que no debe vender. Y lo que debe hablarle al público, usted no lo habla porque usted lo que quiere cae bien. Para que le entreguen, para que siempre le estén pasando un sobre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, se iban a amontonar estos maestros, pero no hablar palabra de Dios, sino hablar conforme a su deseo, a sus propias concupiscencias. Yo lo que quiero es, yo soy un carnal. Bueno, vamos a hablar que usted puede abrirse a los deseos y que yo puedo tener un harén. Y como hay doctrina por ahí, no, tú puedes tener un harén, pero la Biblia te dice que no, que tiene que ser el marido de una sola mujer, que tú no puedes tener dos juntas, como en los tiempos de la poligamia. Todavía en la era del apóstol Pablo muchos judíos tenían dos mujeres juntas, pero ellos te dicen que no, y hay doctrina por ahí que enseñan eso, porque ellos están conforme a sus propios deseos. Han apartado para eso de la verdad el oído. Estos mensajes son muy sencillos. Hay que hablar cosas fabulosas, fábulas, y se volverán a la fábula. ¿Qué es una fábula? Una fábula es un cuento que no hay forma de usted aterrizar. Una fábula es un cuento que no hay forma de usted ponerlo en la práctica, porque eso se queda en la parte, no llega a la parte existencial, eso se queda en lo místico, en lo aéreo. Entonces el mensaje de Dios es para vivirlo. Y nosotros, claro está, debemos ser gente que busquemos el conocimiento, pero el conocimiento alrededor de la persona de Jesús como modelo de vida. El que escapó de ahí está preso. Jesús es el centro del evangelio. Y el que quita a Jesús, como dice el apóstol Pablo, mire cada quien, como le dice Pablo a los corintios. Corintio era, ustedes saben, ¿verdad?, una ciudad griega, donde la filosofía floreció de una manera extraordinaria y donde habían grandes escuelas de pensamiento y donde todo el mundo se creía dueño de la verdad y donde todo el mundo quería poner el fundamento de la vida. Uno decía que la vida se originó por el agua, otro porque todo viene del agua y al agua va, otro te decía a ti que no, que el fundamento de la vida es el fuego, porque el fuego lo consume todo y todo se vuelve fuego, y el otro te decía no, que es la tierra. Entonces había muchos fundamentos en la vida. Y esta gente venían a la iglesia y querían introducir a la iglesia, ¿verdad?, estas herejías, estas enseñanzas profanas. Entonces el apóstol Pablo lo pone claro y le dice, miren cada quien como sobreedifica, porque no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y miren cada quien con lo que los materiales, con lo que ustedes están edificando, porque ustedes serán pasados por prueba. Entonces, lo único que a usted lo va a ayudar y le va a dar garantía de que usted va a permanecer es si usted tiene a Jesucristo como centro de su vida, como fundamento. Como le dijo Pablo a Timoteo, cuando usted tiene la palabra de Dios. Porque el mismo Jesús, el gran y pequeño maestro de Galilea, ¿verdad?, el rabino, el carpintero de Galilea, de Nazaret, él habló de los fundamentos. Dijo, el que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena. Entonces, cuando usted edifica sobre la roca implica seguridad. ¿Y cuándo hay seguridad? Cuando su vida usted le edifica alrededor de la persona de Jesús. Fuera de ahí no hay seguridad. ¿Cuándo no hay seguridad? Cuando usted edifica su vida en una filosofía barata. Cuando usted edifica su vida en un cuento raro, ¿verdad? Cuando usted edifica su vida en una herejía destructora, que no hay forma de que usted se vea crecer, y usted dice, pero va, ¿qué es lo que está pasando? Pues yo me siento el mismo hombre, no hay transformación, no hay cambio. No lo va a ver, porque usted está en un falso fundamento. Ahora, si usted viene a Jesús, si usted hace de Jesús el centro de su vida, si usted hace de Jesús el centro de sus acciones, si usted tiene a Jesús como paradigma de su vida y no una herejía y no una fábula artificiosa, porque artificiosa es que usted la prepara.
Los griegos eran buenos en el desenvolvimiento de los discursos. Ellos tenían escuela de preparar discursos. Y dentro de los griegos había una gente muy peligrosa que incluso los mismos filósofos griegos lo odiaban, llamados los sofistas. Porque los sofistas se hicieron maestros en la forma de discursar. Usted ve esa frase que hoy en día sale, que una verdad repetida muchas veces, una mentira repetida muchas veces se hace una verdad. Eso viene de los sofistas. Los sofistas se volvieron maestros del discurso, del lenguaje. Y del carisma, eran gente que tenían una fluidez. No estoy hablando en contra de la fluidez, estoy hablando del material con que se fluye. Entonces, ellos, una mentira, la convertían, oigan, la preparaban tan fina que tenía que ser una gente muy experta para poder detectar o para poder hacer una diferencia entre la mentira y la verdad. Porque a cualquier simple se lo robaban, discursando así. Entonces, hoy en día han entrado a nuestras filas, a la fila del cristianismo, también muchos fabulosos. Gente que entienden que la palabra de Dios ya es muy sencilla y que Jesucristo como modelo de vida no es suficiente para que este mundo se enderece, para que la familia se enderece, para que el mal rumbo que usted tiene se le enderece. Pues yo quiero decirle a ellos que yo voy a seguir predicando la sana doctrina. Y yo no estoy hablando de sana doctrina en el sentido de fanatismo, de que usted cree que todo lo que usted dice es verdad absoluta. No, no. Yo estoy hablando de la palabra de Dios bien interpretada. De eso estoy hablando. La palabra de Dios tal y como está escrita. De eso estoy hablando. Hay que tener cuidado con este coágulo de conocimiento que se ha abierto. Y yo le resto y le motivo a usted a que tenga sentido crítico. A que no todo lo que se dice, porque lo dijo una persona que tiene carisma o una persona carismática, usted diga, lo diga fulano, qué sé yo qué, que eso es palabra de Dios. No. Tenga sentido común, prepárese. Reciba una educación intensiva como la que Pablo le estaba hablando a Timoteo que le dio a la iglesia. Coja los libros de escuela dominical, coja su Biblia e intensifique, porque estamos en un tiempo donde en estos tiempos sí se han levantado maestros conforme a su propia concupiscencia. Aquí hay gente que creen que usted cree que hablándole palabra de Dios que está ahí, ellos tienen su segunda intención bien guardada en su corazón. Así que despertemos. De esto no estoy hablando de que no hay hombres de Dios y que tenemos que abandonar la confianza absoluta. No. O la confianza definitiva, perdón. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nosotros tenemos que tener los elementos, nosotros, el verifón, para cuando nos pasen la palabra de Dios, nosotros saber, como dijo Pablo, coger lo bueno y desechar lo malo. Porque estamos en un tiempo en que está la sana doctrina, pero también hay muchas fábulas artificiosas, bien inventadas, bien preparadas para engañar, para robarse los hombres y la gente que están buscando a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estuvimos hablando este tiempo bajo el tema sana doctrina o fábulas artificiosas. Su hermano Miguel Cueva, Dios le bendiga.